Vamos a hablar de derechos humanos en República Dominicana con Lady Blanco, quien es miembro de la Directiva de Participación Ciudadana, y el doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenos días. Buen día. Buenos días a los dos. Qué bueno que están aquí. Buen día a los tres. Cada vez que nos hacen un señalamiento desde fuera de qué tan mal andamos en materia de derechos humanos, nosotros aquí dentro tenemos algunas reacciones de disgusto, pero ciertamente, quizás de manera interna, ¿verdad?, reconocemos que todavía hay un largo trecho por recorrer en esa materia. Así es. Bueno, mira, comenzando a decir que la Constitución Dominicana, como pilar fundamental, se basa sobre la dignidad humana. Dignidad humana, como principio fundamental. Y cuando se constituye el Estado Social Democrático de Derecho, también donde se reviste lo más importante de la Constitución es la dignidad humana. Dignidad humana, concepto que lamentablemente en los últimos casos que hemos visto no fueron protegidos. Ese concepto tan amplio que reviste la Constitución Dominicana como dignidad humana, en el caso de David, en el caso del joven de Ocoa de Custodio, en el caso del joven de Santiago Báez, lamentablemente el Estado, que tiene su función fundamental, garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales y la dignidad humana, lamentablemente ninguna de esas condiciones fueron protegidas y fueron debidamente salvaguardadas. Yo quiero remitirme al informe sobre la situación de los derechos humanos del año 2021 y que fue avalado por el departamento, porque solamente, debo decirlo con responsabilidad, varios medios, creo que 2, incluyendo CDN y otro medio hermano, hicieron público nuestro informe del 2021, en donde recogía todos y cómo demostramos nosotros de que aquí se violan los derechos humanos hora a hora, minuto a minuto, día a día y años tras año, sin respuesta, que es lo más grave. Porque, por ejemplo, hay 2 informes del 21 en esta nueva gestión presidencial. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Lo que ha pasado ahora? Cuando ustedes lo tienen. No. Entonces, la República Dominicana no ha podido salir, y cuando intentó sacarlo fue por negociaciones políticas, como sucedió con el caso cuando se quería presionar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué hizo la OEA de manera irresponsable? Un poco excluyó a la República Dominicana del listado de a nivel de los países que violan los derechos humanos. Y de eso se trata. En vez de buscarle una salida, y como decimos nosotros popularmente, se fue a la sábana, no se fue al cuerpo. Y se trató entonces de que se iba a limpiar la imagen a República Dominicana, sacándolo de la lista que aún hoy está de los países que violentan los derechos humanos. Y todos los informes a nivel nacional, a nivel internacional, dejan muy mal parado a la República Dominicana, al punto de que, para que lo que a diario ven este programa entiendan, que si fuéramos a un examen, República Dominicana está achicharrada, no ni siquiera quemada. Y en ese informe nosotros valoramos las 17 instituciones del país que están llamadas a proteger y defender, y como decía la doctora, la dignidad y ese Estado democrático, social y de derecho que está en papeles pero que en la práctica no existe. Entonces estuviéramos en correspondencia con esa Constitución y con los pactos y convenios internacionales. Y la institución peor valorada pero quemada a lo que ustedes no se imaginan en ese informe, y está ahí y lo tenemos, y hasta en un cartelón lo tenemos. Yo lo iba a traer hoy para que ustedes vean las instituciones y profundizar sobre lo que nosotros hemos estado diciendo en materia de violación de derechos humanos. Ahora, ¿qué resulta? Yo le decía a Yulisa que en el caso ahora que nos ocupa no son 3. Nosotros lo hemos, y día a día lo hemos ido demostrando, son 7 casos, lo que le puso ahora, lo que llenó el tanque. El caso de David, el de Ocoa y de Santiago, o sea, fue que llenó
Pero ahí tenemos uno que había pasado antes en la 800, que fue bajo la misma circunstancia. En el Seymour Miche, y de esos casos, hay solamente 2 procesados, que es el de ahora de David, que se está en vía de procesar, y el de Miche, que lo logramos porque la comisión y los familiares nos constituimos como querellante y actor civil en función de los procedimientos, y ahí el capitán, pero más llegó al capitán, no llegó a los demás. Pero hay casos todavía de esos 7 que nosotros decimos, ya hay 5 que están comprobados, y hay 2 que la comisión lo está documentando y que el próximo jueves lo vamos a llevar a la Procuraduría General de la República para que lo investigue. Pero también yo quiero agregar el elemento, ustedes saben que yo fui parte, o sigo siendo parte, y eso no tiene razón de ser, del grupo de reforma y transformación de la policía, y aquí miro lo está. Es más, ahí hay un contenido que nos fajamos nosotros, de esas 77 páginas, con cada uno de sus capítulos, de las recomendaciones que nosotros le formulamos al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es nuestra queja? Y como nuestra, a veces uno como que no encuentra salida, porque 5 meses después, muchas de estas medidas que ahora se anunciaron, incluyendo una que vi esta mañana acá en el programa del resumen de noticias, que era la que, por donde se debería empezar, que es la comisión educativa, porque ahora mismo, fíjese bien, y yo y nosotros que trabajamos en el grupo de reforma y transformación policial, hay un elemento fundamental. No puede educar quien no está en capacidad de educar. No puede aplicar derecho. No puede aplicar derecho. Y yo le dije al director de la Escuela de la Policía Nacional, un general muy que sabe lo que hay que hacer, pero no lo dejan. Yo no sé si con eso lo van pero bueno, ya ellos. Yo no sabemos si con eso lo ayudamos o lo perjudicamos. Exactamente, pero bueno, se trata de cumplir rol, o desempeñamos el rol que como activistas de derechos humanos, que hemos dedicado todo nuestro tiempo con pasión, ¿verdad? Entonces le hemos hecho sugerencias para mejorar, porque si yo fuera, pero no lo soy, todo eso, toda esa escuelita, vamos a decir, de patio, que hay en la policía, hay que desbaratarla y disolverla todo. Porque no pueden ser quienes no están en capacidad de formar, porque este es un problema de formar y crear una nueva cultura en la policía. Si ahí se aplicaran parte de esta recomendación, más de la mitad de la policía casi se va. Entonces, eso ha provocado tanto, y debo anunciarlo aquí, que como consecuencia de nuestro cuestionamiento, como parte no solamente de derechos humanos, sino como miembro del grupo de reforma, el presidente, no sé para qué, pero vamos a oírlo, nos ha convocado en el día de hoy. Vamos para allá, para el presidente. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde en el Palacio. Hoy a las 6 de la tarde. Entonces le vamos a decir, presidente, pero usted tiene, sabe, ahora se están anunciando. Cuando este informe, fíjese, lo no usual en el país, mediante un decreto, mediante el decreto 211 del 21, se creó ese grupo de trabajo. En diciembre, un grupo honorífico, hicimos este trabajo, que fue mucho más allá del trabajo, porque aquí solamente vinieron 11 países de donde se han hecho reformas policiales. Aquí se hicieron consultas en la región este, en el Cibao, en el sur y en el Distrito Nacional. No fue algo y en la que la misma propia policía tuvo una participación destacada para este proceso de reforma. Tuvimos que esperar que 11 ciudadanos con familia, el que ve lo de David, tiene que irse a los otros casos que han pasado igual. Pero eso no se queda ahí, esos son los que lo han llevado a un extremo. Mire, aquí hay destacamentos, porque es que hay una cultura de violación de derechos humanos y de los procedimientos. Es que mientras usted crea que usted va a través de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de que usted va a sacar confesiones. Así es. Porque ¿de qué se trata eso? Porque el de David, ya creo que está. Pero lo demás, mira, ahí hay un joven en Villa Agrícola que yo lloré en la presencia de un ministerio público. Cuando le dijo, mire, Ministerio Público, a mí hasta mis digitales me lo majaron para que yo tratara de confesar
un hecho que ellos saben que yo no lo cometí. Y que al final, con la presencia mía ahí, que me tocó vivir eso, hubo que dejarlo en libertad porque ese joven estaba en unas condiciones que todavía estamos esperando que la fiscal de ahí actúe. Porque como decía la compañera que hoy está conmigo, ¿qué es lo que resulta? Los fiscales abandonaron a los destacamentos. Así es. Los fiscales hoy son, y lo digo responsablemente, y que me desafíen o que me sometan, hoy giran más hacia la policía, son más policías que a veces los propios policías, porque a mí me llaman, pero yo no entiendo este fiscal. Y lo que hacen es validar unas informaciones, muchos de los fiscales, hay muchos fiscales honestos y de carrera, pero esos son los que menos están en funciones. Entonces aquí hay un problema serio en este país, si real y efectivamente queremos parar esa violación a los derechos humanos. Porque cómo es que en tantos años, fíjese, vámonos desde el 2010 al 2021, casi 5.000 muertos en la institución que está llamada a proteger los derechos humanos en este país y no pasa nada. ¿Cuántos tenemos sometidos? ¿Cuánto tenemos? Al contrario, nosotros tenemos casos en la Comisión de los Derechos Humanos en donde oficiales y militares han asesinado jóvenes y después de 10 años, en vez de ser suspendidos, lo que pasa es que están ascendidos. O cambiado de rotación. Y hay que decir también, Yulisa, que estaba conversando con el señor María Mercedes, que hay un problema de estadística grave. Un ejemplo, nosotros conocemos esos asesinatos policial, o que antes se le decían, bueno, intercambio de disparos, recuerdan, el famoso intercambio de disparos. Que tuvimos que desmontar, exactamente. Participaciones que no eran intercambio nada. Eso no son intercambios, son ejecuciones extrajudiciales. Pero ¿qué pasa aquí? La policía no tiene estadística. Y cuando tú vas a buscar cuántas personas han muerto en esas condiciones, tú tienes que remitirte a las organizaciones sociales que trabajan esos temas para tú ver el trabajo que han hecho, porque lamentablemente ni la policía, ni la Procuraduría, en este caso el Ministerio Público, tienen estadísticas claras de estos casos. ¿Cuánto David hay? ¿Cuánto Báez? ¿Cuántos custodios hay? No son 3, no son los 7 que dice el señor María Mercedes, esos son los que ellos han podido recabar. Pero ¿cuántos hay en esas condiciones? Es lo que hemos dicho, es que no solamente son David, que puede ser Lady, como puede ser Yulisa, como puede ser Héctor, como puede ser Nelson. O sea, es que el pueblo dominicano tiene que verse en esa realidad que hoy está viviendo la familia de esos 3 ciudadanos que fueron violentados todos sus derechos en condiciones denigrantes. Porque el trabajo que hemos visto ayer, lo que hemos podido ver, el trabajo que ha hecho Yulisa, hay que decir que verlo en la forma burlesca, como también esa policía se burla de un ciudadano que está violentando, que se le han violentado todos sus derechos, pero que a toda luz está en una condición de vulnerabilidad, porque está en una condición de salud mental clara y agravada, es para que nosotros reflexionemos que esa policía que tenemos ahora no es la policía que aspira el pueblo dominicano, y no la policía que realmente merece el pueblo dominicano. Quiero saber si ustedes tienen conocimiento de desde cuándo el Ministerio Público sale de los destacamentos. Ahora hacen ronda, piden informes, pero esa supervisión que había antes de que se leía el libro de novedades, se pasaba visita a la cárcel para ver cuál era la condición de los prevenidos, se evitaba que las confesiones fueran bajo golpizas, y golpizas que vinieron inclusive entrenadas, porque aquí tuvimos especialistas en confesiones que vinieron a entrenar a los policías nuestros en el pasado. Eso tiene que dejar de ser una práctica, pero ¿desde cuándo nosotros entregamos las operaciones internas de los destacamentos a una policía que no tiene entrenamiento en derechos humanos y que no tiene además supervisión del Ministerio Público? También de eso que nos queremos despojar. Mira, yo no tengo la fecha desde cuándo, eso estaba conversando con María Mercedes, de cuándo el Ministerio Público sale, porque forman parte de la policía, pero están adscritos, pasan, hacen ronda, muchas veces ni ronda hacen, llaman para saber, ¿está todo bien? ¿Cuántos presos hay?
Y lo primero que tú tienes que leer es cuáles son sus derechos que no se hace. Que no se le hace. Aquí no se Permitir leen la los derechos llamada, a la como prensa. lo vimos en el caso de David, que tampoco se hace para dejarle saber a su familiar en qué condiciones se encuentran y dónde está. No poner en esa incertidumbre a la familia, como lo vimos en el caso de David. Y no solamente hay que decir lo que lo establece la Constitución. Lo establece la Constitución como garantía fundamental de derechos. Entonces, en el tema del Ministerio Público, nosotros no sabemos, y conversando con María Mercedes, nos pusimos a reflexionar, ¿será por un tema de recursos? ¿Cómo pueden sacar a un órgano llamado también a prevenir los hechos de violencia, como vimos en los destacamentos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha sacado a los ministerios públicos de los destacamentos de la Policía Nacional? Y es una pregunta que nosotros no tenemos, yo no la tengo clara porque la desconozco. Bueno, yo sí, porque en la gestión pasada del procurador, una de las razones de alejamiento fue porque él tomó la decisión de sacar a los fiscales de la Policía Nacional y concentrarlo en lugares específicos para que estos se convirtieran en supervisores. Todo el mundo y la sociedad dominicana sabe lo que es un supervisor. No es lo mismo las oficinas que teníamos dentro de la policía, porque los fiscales, una, estaban obligados a ir, y dos, cualquier familiar que tuviera una queja, pues de una vez veía al Ministerio Público. Pero aquí hay Ministerio Público que no cogen los teléfonos. Yo lo he vivido en Cristo Rey, de donde yo vivo y donde está la sede central. Fíjese, ahí hay 5 destacamentos y hay un solo fiscal para los 5 destacamentos. En Cristo Rey también. En Cristo Rey solamente, que estoy hablando de esa circunscripción. 5 destacamentos, un solo fiscal. Para pasar, por ejemplo, en estos momentos usted puede estar seguro que ahora por la presión, ese fiscal va a la 40, va al Caliche, va... Se ponen eficientes. Sí, y van. Pero esos mismos fiscales, yo he ido y he hablado con coronel y digo, pero coronel, ¿y por qué te está preso? Porque no me gusta usar el término preso, vamos a ir corrigiendo. Privado de libertad, que ya la palabra preso no me gusta oírla porque como que me saca de contexto. Es igual que la cárcel, ya hay que quitar ese término cárcel. Son centros de privación de libertad para ir educando y enseñando, como nos enseñó el profesor Nelson. Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, ¿qué hacen? Que a veces llaman, no, aquí está todo bien. O le pasan como un fiscal puede visitar en una mañana y todos los días, y son los que inclusive tienen que hacer aquellos casos en los que se le va a conocer medida de coerción, ellos también tienen que sostenerla y elaborarla. Entonces, ir a 5 destacamentos, un solo fiscal, a valorar desde el viernes que salen hasta el lunes, entonces resulta todo eso. Pero lo más grave... Y hay que decir que acuérdate que tú puedes tener muchas personas detenidas, pero tú tienes 48 horas Exacto. para presentarnos ante un representante judicial. Ahí hay y eso vulneración de derechos. Y eso no se hace porque tú tienes detenidos que tienen hasta más de 5 días y 6 días en una cárcel. Dos cosas. A mí me gusta, usted dice interno, privado de libertad. Pero para el policía, el preso es preso, el preso no es gente. Por eso el menosprecio por la vida. Exacto. Entonces eso es ustedes allá a nivel teórico, pero en la práctica hay otra cultura. A propósito de la comisión del grupo de trabajo para la reforma y la transformación, a usted el cuarto miembro de ese grupo que lo oigo decir de por qué eso no se había comenzado a aplicar. Bueno, esta tarde a lo mejor el presidente le da una explicación. Y pregúntenme al presidente por qué pasó asuntos internos al Ministerio Público, si eso no es una recomendación de ustedes. Al Ministerio de Interior. Al Ministerio de Interior y Policía. Debe haber alguna razón. Claro. Pero yo averigüé y revisé los documentos y ustedes no hicieron esa sugerencia. Yo me quedo en el asunto del menosprecio por la vida. Así es. Incluso nosotros mismos, los medios de comunicación, vemos cómo se relativiza. No, porque él hizo tal cosa. No, porque él habló mal al policía. Pero lo que está de por medio es una vida. Exacto. Entonces, en materia de derechos humanos, yo creo que ese es el fundamental de la vida. Esa se otorga una sola vez. Claro. Si no hay vida, no hay derecho. Entonces, hay que por lo menos comenzar. Mire cómo nosotros no estamos, en qué etapa nosotros estamos.
defensa de la vida. Miren qué etapa está eso. Y es un tema también de empatía. Yo creo que hay que no solamente educar en derechos a la policía, educar en cuanto a sus deberes frente a la ciudadanía, pero hay un tema de empatía. En el trabajo que hemos visto de investigación, y vuelvo y remito al trabajo que presentó ayer Yulisa, tú te das cuenta que hay una falta de empatía en esos que están llamados a proteger y a salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. Y tú pensar, verte en esa posición de David, es un ejemplo de que hemos perdido el aprecio por la vida, pero también de que hemos perdido también el concepto, yo creo que de empatía. La empatía, el trabajo que debe hacer la policía frente a la ciudadanía. Es muy penoso, muy penoso. Pero yo quiero revelarle el libro que estoy escribiendo, que es Confesiones, de las cosas que yo en 30 años he vivido en materia de derechos humanos. Y una de las que yo ahora quiero revelar, que es la parte educativa. Yo soy profesor honorífico de varias escuelas. ¿Por qué me han sacado? ¿Qué tiempo tienen los derechos humanos que no hemos podido ahí impartir la cátedra de derechos humanos? Y yo debo revelar aquí que en una gran escuela, que es muy buena, me sacaron porque me mandaron un cheque por la docencia. Yo he dicho, yo no doy la docencia, que debe ser pagada y es correcto el que la quiera cobrar, no estoy cuestionando eso, pero yo, cada quien tiene su... Y como yo sé cómo se maneja esta sociedad dominicana, entonces yo devolví el cheque. Eso me costó que me sacaran como profesor de esa escuela y yo felizmente salí. Pero en la propia institución de la Policía Nacional, que cerraron escuelas, que en el único país que se cierra escuelas o que se quitan programas educativos, ¿saben lo que es en este país? Nosotros detectamos que del presupuesto de la policía, el 80% cuando hicimos este trabajo se iba en nómina, creo que se reveló algo. Y usted sabe lo que determinamos, que la policía lo que dedicaba como institución a los programas educativos no llegaban 4% del presupuesto. ¿Qué es 4%? Del presupuesto educativo. Cuando yo me formé en la universidad en aquella época muy fogosa, yo decía, convence quien está convencido. Si usted no está convencido y usted no tiene la herramienta, no puede convencer. Entonces, ahí hay un mal de fondo en materia educativa que yo pienso ahora. Vi la composición de la comisión, faltan gente de la comisión educativa, porque si no empezamos por ahí a formar y a educar para cambiar esa cultura de violación de derechos humanos, del desprecio a la vida, de interpretar nuestra constitución y nuestros pactos internacionales, que Dios nos coja confesado. Y el tema del perfil, ¿quiénes son los que están frente a la Policía Nacional? ¿Quiénes son los que representan y protegen a la ciudadanía? ¿Qué perfil estamos percibiendo en estos momentos? Son perfiles que parecen ser asesinos, en vez de ser policías que salvaguardan la vida y la integridad de las personas. Entonces, hay que hablar del tema del perfil. Debo interrumpirte, el perfil está definido aquí. El asunto es cumplir el perfil. El asunto es cumplir y poner en práctica ese perfil. Y aunque hay que decir que una de las críticas que se le puede hacer al gobierno, en este caso específico de la reforma policial, es el desconocimiento de informar a la población en qué va el proceso de la reforma policial. Hemos llegado al caso de David y surge de nuevo el tema de la reforma policial, con el caso también del joven de Ocoa, con el caso del joven Santiago. Pero desde enero estamos hablando qué ha pasado con la reforma, cuáles son los pasos que se está dando con el tema de la reforma. Es un desconocimiento que realmente la población dominicana no sabe qué ha pasado con la reforma. Comenzamos a saber qué está pasando con la reforma luego del caso de David, que vimos obviamente el ejercicio del Ministerio de Interior y Policía, que vimos al presidente hablar y que luego llegó un consultor a hablar cuáles van a ser las medidas a tomar. Pero es una medida que tú te das cuenta que es para calmar un poco. Para marear, dicen en los barrios. Bueno, yo no voy a decir para marear, pero sí para calmar un poco esa necesidad de acallar ese sentimiento de impotencia que tiene la sociedad dominicana en estos momentos. Y cuando aparezca otro David, dentro de no sé cuántos meses, pero ojalá no vamos a volver al punto de retorno. No, porque
Por ejemplo, el estatuto orgánico de la policía. Si se aplica el estatuto orgánico, y ahora que ustedes hicieron el reglamento, David no muere porque ahí está todo establecido en el estatuto orgánico que tiene 6 o 7 años. Pero recuerden. Entonces, hay policías que no lo conocen, la mayoría pero no ni lo la conocen. ley. Pero mire, Ni la ley tenía regulariza. más de 10 años inoperada, Exacto. inoperante. ¿Por qué? Porque no tenía los reglamentos para hacer operativa. El grupo entregó los 21 reglamentos, creo que fueron 21 reglamentos. 20. Y se lo Titánica entregó. labor esa. El Consejo Superior Policial lo vio, lo analizó, dio sus recomendaciones y lo mandaron a ejecutivo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos se han aprobado de eso? Ha pasado más de 4 meses. Y eso debería ya llevarse al Congreso. Pero nosotros realmente no sabemos qué ha pasado. 10 años después, una ley sin aplicar. El grupo de reforma y transformación, en 3 meses entregamos 20 reglamentos. Pero eso habla mal de nuestra clase política, porque aquí las leyes se aplican dependiendo de la voluntad política que tengan los gobiernos de turno. Aquí la sociedad como tal, la sociedad civil no puede obligar a que se aplique una ley. Entonces es un trabajo en conjunto. Pero, y todo lo que tú dices, Lady, todo lo que dice María Mercedes, deja en evidencia que nosotros sin educación no nos vamos a salvar como sociedad. Aquí hay que educar a la policía, hay que educar a la ciudadanía, porque también la ciudadanía tiene que conocer cuáles son sus derechos. Así es. Eso está plasmado en la Constitución. Así es. La gente puede exigir que le lean sus derechos. Aquí, como una regla general, no se le leen los derechos a una persona arrestada. No se les permite una llamada. No se le calcula delante de él la hora en la que fue arrestada para que él mismo calcule sus 48 horas. Así es. No se llama a su familia. Es más, yo pedí ver en el destacamento de Naco dónde se guardaban las pertenencias que le quitaban a los apresados. Todo el mundo gagueó, miraron para los lados, se miraban entre ellos, al final no apareció el sitio donde guardaban la pertenencia de los imputados. Así es. Le quitamos los cordones, ¿a dónde usted se lo quita? En la recepción, en la entrada. ¿Dónde lo ponen? No apareció el sitio donde lo guardaban. Pero eso te dice a ti que tenemos que empezar por una regla básica, tenemos que empezar por abajo, a educarlos como si fuera el primer día. Y lo que tú dices, educar en derechos, eso ya le corresponde sobre todo al Estado, comenzar desde la primera infancia. Educar en derechos en las escuelas, educar en derechos en las universidades, pero también tenemos el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, uno de sus roles también es educar educarse en derechos frente a de la ciudadanía, frente también a la administración. Entonces, es un trabajo de las instituciones, el tema de educar a ciudadanía que conozca sus derechos para que pueda, en la debida manera, lo pueda exigir. Pero mira, la transformación de la policía. Dos confesiones antes de entrar. Sí. Fíjate, yo trabajé en una comisión, yo como que no tengo suerte, será yo, ya no voy a más comisiones. Trabajamos. Y eso, que esta no era comisión, esto era, No era un grupo, de pero trabajo. Eso sabe Tulio que el grupo de trabajo soy más bonito. Exactamente. Sí, pero el mire, decreto dice comisión. Le quitaron fíjese, el nombre. la Comisión el nombre de los precisamente Derechos por Humanos, eso. y que me desmientan, trabajamos junto a un equipo del Tribunal Constitucional, un manual para que se estatuyera, creo que es el término correcto, la cátedra o la materia constitucional en las escuelas. Se hizo una inversión extraordinaria y los libros fueron a parar en el zafacón o a un basurero. El actual ministro de Educación, que me duele porque es muy compueblano, militamos juntos en varios espacios que él sabe, y yo tuve que hacerle una rueda de prensa para que me recibiera, para yo entregarle la propuesta. Pero él, sí, pero yo lo digo responsable y libero a todos, y yo asumo mi responsabilidad y comprometo los pocos bienes que tengo. Y entonces todo ya quedó que sí, que ya es verdad que iba a arrancar. Milton, tengo que reconocer que hizo un esfuerzo extraordinario, pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? Que aquí, como que lo que ha pasado con la reforma, yo vi una luz en el túnel, pero esa luz se está apagando en la reforma, porque ahora entonces están cayendo los que no deben caer, que son los ciudadanos, y las estructuras mafiosas, y yo lo digo responsable y libero al medio, que están ahí, entonces son las que están tumbando el pulso para que estas reformas no se apliquen, y esa es la gravedad del problema en materia educativa.
Incluso cuando lo de los fiscales de destacamento, recuerdo que decía, se acabó la cultura del tránquenlo. Exactamente. Se dijo eso. Sí. Y se vio como una ganancia sí, neta. Claro. Bien. Es que ya no han llevado a un extremo que la sociedad se conforma con lo mínimo. Yulisa, otra revelación del libro. En mi presencia le han dicho a privado, pues usted es un leyista. Entonces usted me va a decir a mí, cuando reclaman, muchos lo reclaman, ¿y qué le dicen? Por la falta de respeto a los procesos. Y le dicen, entonces usted es un leyista. Entonces usted me va a decir a mí que lo que yo tengo que hacer. Tránquenlo. Y entonces lo patean y lo llevan. Y yo he vivido eso. Yo lo he vivido. Y es preocupante que la ciudadanía sienta miedo, porque es miedo que siente, miedo frente a la policía. Esos niveles de temor que siente la ciudadanía es el reflejo de lo que está pasando. Cuando uno siente que una policía se acerca a uno, en vez de tú sentir ciertos niveles de protección, tú mismo sientes, tú comienzas a ver, déjame llamar a fulano, déjame decirle que tengo un policía al lado. Y eso no puede seguir. Y lo que trabajamos de noche como Yulisa y yo, saliendo aquí a las 11 y a las 12 de la noche. Dice María Mercedes que nos hemos acostumbrado a la sociedad a conformarnos con lo mínimo, pero yo creo que en estos casos, y es bueno que ustedes estén aquí, es bueno el discurso enérgico y ojalá que lo mantengan en los próximos días, la sociedad no puede pasarlo por alto. Estamos hablando de personas detenidas y esposadas. O sea que los niveles de barbarie y de brutalidad. Detenida de manera irregular, hay que decir que eso de manera irregular, eso es, y que hay que decir que ahí hubo tortura, barbarie, abusos, complicidad, y que, bueno, ahí se tipifica, y el Código Penal lo dice, estábamos hablando yo, María Mercedes y yo, decimos, bueno, es que no solamente hubo barbarie y hubo tortura, es que también hubo un agravante de que había una persona que fue torturada y violentada con una condición de salud mental, de por sí ya estaba en una condición de vulnerabilidad. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Y hubo una negligencia absoluta. Total. Hubo un ocultamiento. Claro. Intento de ocultamiento. Eso es secuestro. Ocultamiento, porque violencia quiere decir, pero es ocultamiento. Y eso está tipificado en el Código Penal. Entonces, todo el que ocultó, yo quiero verlo procesado. Sus confesiones, dígale, confesiones primera parte, porque van a quedar muchas pendientes y no hay un cambio radical. Mira, ¿y por qué también sacan a David de la plaza? De manera esposada, de manera irregular. Pero no obstante eso, que hace un coronel o una policía sirviendo a una plaza. Entonces, todo esto son las irregularidades, que no solamente lo vemos en el caso de David, sino irregularidades que hay en el uso de la Policía Nacional. Pero también la seguridad de la plaza, y para nosotros será importante presentar esas imágenes y ese audio, para que se entendiera que en la misma plaza comercial ya se había determinado que él estaba inestable. Claro. ¿Por qué llevarlo a un destacamento y no a un centro de salud? Así es. ¿Por qué no le pidieron su cartera, un contacto, su celular y llamaron a su familia? Hoy tuviéramos aquí hay una responsabilidad y una negligencia total que fue escalonada. Que hace un oficial al servicio de una plaza, de esta plaza. Esto lo No puede, se él lo puede, esto lo puede pero decir. no se supone en que toda la plaza, en todos los que supermercados. uno de los decretos que se que hay 8 y presidente 10 mandó policías fue que y todos oficiales asignados. Y que yo no sé todos si se tenían quitó que la volver práctica a la Policía Nacional. de que el cheque, ya no es por cheque, de esos policías asignados a plazas y a centros comerciales se quedaba el jefe con ellos. Así no sé si eso ha variado, pero es una práctica milenaria que hay aquí. Muy poco, pero todavía existen. Bueno. Y nosotros nos quedamos en la policía, pero la policía también ha sido vulnerada y marginada. Una policía que no tiene ni siquiera para pagar, para llegar a un destacamento, que tienen que comprar sus propios uniformes. No, y no solo eso. Que están en condición de total marginidad, y necesidad. Salarial, necesidad. O sea, tú ves las condiciones en las cuales la policía está y lo que se le exige a la policía. Sí, es demasiado, porque también hay que ver la otra cara de la moneda. Claro. Aquí hay una policía
que no es esa que viola derechos humanos, Claro. que no es la que mata gente Así y que no es la es. que se burla de las personas. Aquí hay policías que ayudan a la gente a cruzar la calle, que ellos cogen su celular y llaman a la familia cuando llega un preso y no hay teléfono en el destacamento. Yo Y le que di- lo protegen de otros presos. También hay ese tipo de policía. Y hay policías que quedan muertos en las calles a manos también de delincuentes. Sí, Delincuentes que cuando llegan a la cárcel o cuando la policía los va a atrapar, entonces ellos invocan los derechos humanos. Eso. Derechos que ellos no tienen Que con no la policía, tienen. que Y le eso entran seguro a la mayoría. pedrada, a tiros. O sea, esos policías que nosotros hoy estamos desnudando no son la generalidad de la No, policía no, no. tampoco. Yo leí No, no, aquí, y ellos también merecen leí ser aquí dos respetados. párrafos de una editorial del Caribe. La apuesta por los policías buenos, que son la mayoría. Son la mayoría. Esa es la apuesta que tiene que hacer la sociedad. Esa ahí. Gracias, Esa es la señores. No, un minutico. Y aquí hay más de 1.200, 1.500 privados de libertad que pueden comer una comida al día porque muchos coroneles de destacamento salen a pedir la comida. Así es. Ujú. Y es una obra que hay Acabo que de decir reconocerla. que aquí se Así es. invierte 30 pesos Sí. para darle comida 3 veces al día a un policía, mientras se invierten casi 200 para mantener un preso. Eso es una inequidad absoluta y Así una es. desigualdad total. Entonces, hay que empezar, tenemos que humanizar. empezar a humanizar la policía, pero también a darle lo que se merecen, Y porque es todo que eso- los y todo eso tratamos está como aquí, si no Elisa. fueran gente. Así es. Luisa, todo Y no eso que tú permitir la dices está impunidad, aquí. que ha dado paso también a que tengamos estos niveles de criminalidad y brutalidad policial. Gracias, Lady. Gracias, Manuel María. Un placer.